y, por ejemplo, se robaba, no sé, una oveja, en vez de ir a esa tribu a la que le habían robado la oveja a robar otra oveja o a pedirle que le devuelva la oveja, iba y arrasaba con toda la tribu. Le prendía fuego a lo que eran las carpas. Destruía todo lo que había porque era como una manera de respuesta. Esta ley del talión lo que hizo fue poner un límite. Decir, bueno, usted sacó una oveja, usted no puede recuperar más que una oveja. Hay un límite. Hubo un momento en la historia en el que estas tribus, al pelear, empezaron a descubrir que si, bueno, esto lo dijo el Mahatma Gandhi, ojo por ojo, y el mundo acabará ciego. Entonces, de esa manera, bueno, se empezó, digamos, a acudir a otras maneras para poder solucionar los distintos conflictos. Y no se puede precisar así, a ciencia cierta, en qué momento de la humanidad fue, pero hubo un momento en el que las personas eh, hicieron un cambio, un giro, en el que de golpe empezaron dejaron de acudir a la razón de la fuerza para acudir a la fuerza de la razón. Y al desarrollar esta fuerza de la razón, fueron, por ejemplo, a pedirle auxilio, a pedirle, digamos, a la persona más sabia de la tribu, que sea quien ayude a las personas que se habían, digamos, enemistado o a las personas que tenían un conflicto a solucionarlo. Por ejemplo, en algunas tribus se acudía a los más sabios. A veces eran las personas mayores, las de más avanzada edad. En otras, por ejemplo, se acudía, digamos, a los chamanes o a los líderes religiosos o espirituales de esa tribu. Es decir, en cada lugar del mundo que ustedes busquen en la historia, van a encontrar que espontáneamente, en las distintas maneras de vivir en comunidad, fueron encontrando esta idea de que uno, para poder, digamos, resolver un conflicto de modo racional, puede acudir a una persona que no sea parte de ese problema, para que, siendo esa persona una persona tercera, imparcial, que escuche a las partes y que tome, digamos, una decisión. En primer lugar, nosotros decimos que el proceso es un fenómeno cultural porque, a diferencia de lo que son los fenómenos naturales, como por ejemplo la lluvia o, eh, bueno, todos los fenómenos naturales, pienso en la lluvia porque acá prácticamente cayó el cielo anoche, eh, pero todos los fenómenos naturales son aquellos donde no interviene la voluntad de la persona, mientras que los fenómenos culturales son aquellos que son producidos con la voluntad de la persona. Decimos que el proceso es un fenómeno cultural porque nos permite justamente entender de que esto es obra y es producto de las personas. Es decir, no es algo que suceda, digamos, espontáneamente. Esto es algo que surgió justamente en la historia y que se mantuvo. ¿Qué pasa cuando un fenómeno cultural se mantiene? Bueno, los fenómenos culturales tienen, digamos, una característica. Cuando se mantienen en el tiempo, nosotros los podemos ver a estos como institución. Es decir, se van instituyendo, se van institucionalizando también, porque vieron que hay prácticas que, por ejemplo, se han dejado de utilizar. Eh, Muchos de ustedes, por ejemplo, cuando eran mucho más chicos y más jóvenes y más chicas que ahora, a lo mejor hayan llegado a ver un circo, ¿o no? Con animales. Bueno, eso, por ejemplo, yo tengo sobrinitos. Y yo digo, y obviamente un zoológico o un circo con animales es algo que ellos no van a ver simplemente porque la forma de pensar en la sociedad también ha cambiado.
ahora de golpe hay una gran conciencia respecto a lo que es formas de maltrato hacia los animales. Por ejemplo, esto es como un cambio muy grande. Zoológicos que van cerrando para ir justamente tomando una conciencia sobre lo que, sobre el encierro que implica, digamos, para esos animales. Bueno, este aspecto nos dice que hay, así como hay prácticas culturales que se dejan de utilizar o que se dejan de utilizar porque va cambiando la forma de pensar y de sentir de una sociedad, hay fenómenos que se mantienen en el tiempo. Estos fenómenos culturales que se mantienen en el tiempo adquieren esta característica de permanencia que hace que el fenómeno cultural se vuelva una institución. Imagínense que si nosotros estamos rastreando desde la tribu que empezó con una persona para resolver un conflicto, en vez de ir a buscar la justicia por mano propia a través de la venganza, imagínense si estamos yendo desde allá hasta la antigüedad, hasta acá en el 2023, es porque el proceso es algo que se ha mantenido en el tiempo. Por supuesto que ha ido variando y ha ido, digamos, adornándose con todas las características de una época, ¿no? Pero en sí, lo que es la idea de dos personas que tienen un conflicto y que acuden a otra que les ayuda, digamos, a resolverlo, está, digamos, presente como proceso, ¿sí? Como método en sí. Esto es esto es algo que está